Un ejército sin órdenes, sin centro de comando, no es nada. No. Porque están ahí las tropas, está el armamento, pero no hay quien les ordene. Porque ellos no pueden mover las armas, no pueden usarlas sin que el centro de comando les diga dónde tienen que atacar o dónde tienen que ir. Entonces, los centros de comando, al ser destruidos, dejan descontrolado un país. Que las tropas colombianas hicieron de los secuestrados. Para hacerlo, ellos, el DASE, que es el Servicio de Inteligencia, y el B-12, que es la inteligencia militar, penetraron la guerrilla. Aprendieron a hablar como ellos, aprendieron su lenguaje, sus códigos, aprendieron muchas cosas, y por eso lograron dar órdenes como si fueran los otros. Wow. Ahora, si le destruyen a un grupo guerrillero, le destruyen el centro de comando, queda a la deriva. En la guerra mundial, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que hizo Estados Unidos fue destruir un centro de comando japonés. Y un hombre en las montañas, un soldado, estuvo 30 años escondido sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado. A este hombre lo encontraron por ahí en el monte y él estaba asustado, y cuando vio a la gente empezó a dialogar con ellos y se enteró que hacía 30 años la guerra había terminado. Pero no sabía, estaba escondido, porque el centro de comando es importante. El enemigo de las almas, a fin de poder destruir al cristiano, trata de controlar el centro de comando del cristiano. Y la Biblia nos habla y nos muestra cuál es el centro de comando. Y el Señor, a través del sabio Salomón, nos pide cuidar el centro de comando. En Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice allí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es el mana la vida. Ahora nosotros sabemos que allí el corazón se refiere a mente. Sí. Es decir, que si leemos esto viendo lo que significa, porque los antiguos pensaban que los pensamientos nacían en el corazón. Hasta dicen de todo pensamiento que hay en el corazón. Ellos le llamaban corazón a la mente, le llamaban corazón al lugar donde se originan los pensamientos. Es decir, que este versículo tendríamos que nosotros leerlo de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Amén. Porque de la mente emana ¿qué? Emana la vida. Claro, de la mente emana la vida. La mente del ser humano es el centro de comando. Es el centro de comando. Si una persona va a tomar un vaso de agua es porque la mente le está diciendo que levante la mano y le tome el agua. Una persona no puede hacer algo si no utiliza la mente. La mente es la que dirige el cuerpo, dirige la vida, dirige las acciones. Y entonces el propósito del enemigo es destruir y controlar el centro de comando del ser humano, que es la mente. Yo quisiera decir algo, quisiera decirles cuál es mi tesis, la tesis de este tema. La tesis, usted sabe, cuando alguien presenta su tesis, después pasa ¿qué? A demostrarla. Entonces voy a decir mi tesis y voy a pasarla a demostrar. Mi tesis es la siguiente: la mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. Por tanto, el pecado es la separación de nuestra mente con Dios. El sábado en el campamento estaba hablando con unos hermanos de otra iglesia que me estaban consultando algo, y les dije: les voy a definir lo que es pecado, que he encontrado en la Biblia que es pecado. Y ustedes se van a aterrar, porque la Biblia dice de una manera práctica, en la vida práctica, el pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? Pero yo he encontrado, de acuerdo a lo que Jesús dice en el Evangelio, que el pecado es un estado de separación mental de Dios. Porque Jesús dijo que cuando alguien mira a una mujer para desearla, ¿qué? Ya adulteró con ella en el corazón. Muchos quizás no adulteran porque no les paran bolas, no lo voltean a ver.
Quizá mucha gente no mata a otro que lo odia porque sabe que lo meten a la cárcel y porque se van a dar cuenta. Pero hay gente que quizás con la mente ya mató, ya robó, ya adulteró, ya codició cosas, ya deseó el mal. En la mente se produce. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que cuando una persona se entrega al Señor, el Señor se encarga de la mente de la persona. Amén. Santificarla. Y el Señor diariamente le está viendo los pensamientos para protegerlo y ayudarlo. Es decir, el Señor escudriña diariamente la mente del que se entrega a Cristo para ayudarlo. Interesante. En Salmos capítulo 7, versículo 9, la palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y qué más, y el corazón. Y el corazón. Es decir, que aquí están entrelazados la conducta humana y sus afectos. Dios los escudriña, Dios prueba la mente y el corazón. En Jeremías lo dice de la siguiente manera, en Jeremías capítulo 11, versículo 20, el profeta lo explica en las siguientes palabras. Jeremías capítulo 11, versículo 20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea tu venganza de ellos, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. ¿Qué hace el Señor con el justo? Escudriña, este versículo también lo dice, la mente y el corazón. Apocalipsis también, vamos a leer varios versículos acerca de la mente y la actitud del Señor es la mente del ser humano. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 nos dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, vez tras vez en la Biblia nos damos cuenta que el Señor lee la mente y mira los sentimientos, los afectos de la persona. El Señor los mira. Y Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37. El Señor lo dice así de la siguiente manera. Dice Jesús: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con qué más, y con toda tu alma, y con qué más, y con toda tu mente. Yo recuerdo una vez que estaba dando una clase de escuela sabática en Nueva York. Era estudiante en ese tiempo de UC, pero como iba en Nueva York, yo iba allá de vacaciones. Y una hermana me pidió por que le tuviera la lección de escuela sabática en su clase. Y yo estaba diciendo en la lección de que Jesús leía la mente. Y esa hermana le pareció que yo no debía decir eso en la clase. Y cuando terminó la clase me llamó aparte y me dijo, no vuelva a decirle a nadie o a decir que Jesús lee la mente. Y le dije, ¿por qué? ¿Y por qué no puedo decir eso? Realmente para ella era como algo nuevo, porque hay gente que hay cosas que todavía no sabe en la iglesia. Y ella no está de acuerdo. Y muchas veces hay cosas que la gente no está de acuerdo, es de acuerdo a quien lo dice. Como gracias a Dios, no, como a las 2 o 3 semanas que pasó por el pastor Bullón dijo lo mismo. Y ya estaba bien, porque pues depende de quién lo diga. De la misma manera que cuando prediqué el primer sermón por justificación por fe. Cuando predico sermones de justificación por fe, yo pongo unos ejemplos tan claros que el legalista se enoja, no lo puede aceptar, o la gente que ha estado en un ambiente de esa manera. Yo recuerdo que yo estaba de novio con María Luisa, y entonces cuando íbamos así, ella me dijo, mira, yo estoy como preocupada por tu sermón, porque es que lo que predicaste ahí, yo nunca he oído predicar eso.
pues allá en su pueblo seguramente no era la misma percepción. No quiere decir que están equivocados en nada, pero y yo lo veo natural, porque yo me he encontrado gente también en Colombia, en algunos lugares, iglesias, no en todas, ¿no? Pero ¿cómo así que ya estamos salvos? Y por supuesto, Claro. estamos salvos, pero no estamos salvos para siempre. No es que yo esté diciendo una vez salvo para siempre, no, porque cuando yo le digo que la persona obedece, no para ser salvo, nadie obedece para ser salvo, sino que obedece porque está salvo, Exacto. porque es fruto de la salvación. Definitivamente. Pero bueno, gracias a Dios que con esa pasada por ahí de Pastor Bullón, que dijo algo similar, pues se arregló todo, ¿no? En ese tiempo pues éramos novios. Ahora pues ya, yo creo que ya soy un predicador quizás favorito de ella, no lo sé, ¿no? Muy bien, entonces, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, también podemos ir ampliando más acerca de este tema con respecto a la mente. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice de la siguiente manera: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Hermano, todo está en la mente. Claro. Yo estaba diálogo así a veces con mi esposa y a veces hablamos. Y ella quisiera que en ningún lugar hubiera dificultades. Y me dice, cuando hay dificultades, bueno, que trata como ahora que vas allá, como que, o sea, no es que me esté diciendo eso, pero como que el pastor tiene que hacer, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que haga, hermano? ¿Y cómo quiere que haga? No, hay que ver qué es lo que quiere hacer Dios. Entonces me dice, y si los problemas, y le mira, yo cuando se me presenta un problema, por muy fuerte que sea, yo tengo que estar de parte del Señor. Y digo, Señor, dame fortaleza. Hasta ahí es posible, emocioname, que me emocione el problema para estar más tranquilo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo le estaba diciendo, mira, no en todas partes es igual. Cuando la gente está convertida, significa que en su mente está Dios. Exactamente. Llega un individuo a dirigir, si la persona es sincera y el individuo que está dirigiendo está equivocado según la persona, el poder de Dios hace que la persona en público no empiece a decirlo, a contradecirlo, sino que espera y después le dice personalmente, fulano de tal o pastor, yo no estoy como, entonces claro en cuanto a esto, ¿no será que usted? Entonces si el otro llega y le muestra, no, mire, es que aquí dice así, ok, está bien, o quizás puede ser que él diga, sí, hermano, tienes razón, estás equivocado, hasta voy a pedirle excusas a la iglesia, me equivoqué. ¿Por qué? Porque hay conversión. Pero cuando no hay conversión, cuando en la mente predomina Satanás en lugar de Dios, hay problemas. Hay problemas. A mí me han dicho personas, pastor, no todo el mundo puede pensar igual, por supuesto. Hasta tengo un sermón, bueno, todavía no lo he predicado aquí, pero algún día quizá lo oigan por internet o por ahí lo oigan, acerca yo quiero ver de inglés cómo puedo traducir la palabra uniqueness. No encuentro una expresión en español, pero unique significa que la gente cree que todo el mundo tiene que pasarle la misma experiencia, y por el contrario, nosotros todos los seres humanos somos diferentes ante Dios y no hay un solo copo de nieve igual a otro, increíble, y tantos copos de nieve que caen. Así los seres humanos somos diferentes, pero podemos tener el mismo propósito cuando tenemos la mente, cuando el Señor está en nuestra mente. Cuando el Señor está en nuestra mente. Así que en Colosenses también, vamos a ver qué nos dice Colosenses acerca de esto, acerca de la mente. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y vosotros también, que estabas que en otro tiempo eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha que reconciliados. O sea, que el que es enemigo de Dios es primeramente enemigo de Dios. ¿En dónde? Según dice aquí, en la mente. En la mente. Porque una persona, para rechazar al Señor y para rechazar la conversión y para rechazar las cosas de Dios, primero piensa. Primero piensa. A no ser que la persona sea un político. Usted sabe que muchas veces hay política buena y política mala. Pero en la política buena y mala hay hipocresía. ¿Me entiende?
hay hipocresía. Hay individuos que son, mire, yo me he encontrado individuos malos, pero astutos. ¿Me entiende? Y cuando dan un saludo y, ¿no? y sonríen, pero no es falsa, la sonrisa no es sincera y la intención no es sincera. Pero resulta que hay unos individuos que son malos, y perdón la palabra, no sé cómo decirlo, lo contrario inteligente, ¿cómo sería? Bruto. Y bruto, bueno, tengo que decirle bruto. Al punto de que cuando yo le estaba diciendo a alguien, mire, y ponemos a alguien, me dijo el ejemplo de la cuchilla Gillette. Usted sabe que la cuchilla Gillette es bien filuda. Corta y se da cuenta. Por lo general el latino, cuando va a tener una disputa, el otro se da cuenta que es lo que quiere y que está enojado. El latino, si se enoja, el hispano por la gente, ahí viene así, ¿no? Y que yo no sé qué. Y el otro ya se previene, porque en cambio hay culturas como el americano que sonríen y lo entretienen. Hace así. Pasa la gila y cuando el otro da cuenta tiene la tripa afuera. Porque es con una amabilidad, ¿me entiende? Entonces, con la excepción de la persona que puede engañar y que tiene algo engañoso, de todas maneras es en la mente donde empieza la rebelión a Dios. Es en los pensamientos. Es en los pensamientos, son las intenciones. Hay gente que puede ir a un lugar con una agenda, con algo, yo voy a ir a este sitio, quiero que se haga esto, quiero que haga lo otro. La persona está preparado para eso. Pero el Hijo de Dios anda en el Señor confiado. Duerme tranquilo. No tiene que dar vueltas en la cama pensando y cómo voy a hacer esto y cómo voy a... No, porque confía en Dios. Amén. Y tiene pensamientos sinceros, puros y buenas intenciones. Ahora, puede ser que tenga debilidades. Cuando tiene alguna debilidad, el Espíritu Santo está diciendo, sí Señor, Señor, ayúdame. ¿Me entiende? Reconozco, Señor, que no puedo hacer esto, ayúdame. Pero una cosa es alguien que tenga la debilidad por algo y lo reconozca y en su mente le pide a Dios que le ayude. Y otra cosa es gozarse en la maldad. Entonces, por eso aquí dice, vosotros que eras, ¿qué? Enemigos, ¿en qué? Que en otro tiempo también eras, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde se ha reconciliado Dios con nosotros? En nuestra mente. En nuestra mente. Vamos a leer 1 Corintios 2.16. Ahí en 1 Corintios 2.16 nos dice lo siguiente. Es una pregunta interesante. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Interesante la pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Interesante lo que afirma Pablo. Tenemos que la mente de Cristo. ¿Y cómo hacemos para tener la mente de Cristo? Bueno, nosotros leemos que la opinión de Cristo, lo que cree, lo que Cristo desea, ¿verdad? Y nosotros andamos en comunión con Cristo, podemos tener la mente de Cristo, porque le hemos entregado, nos rendimos para que Él sea quien esté en nosotros, la mente de Cristo. Claro, la gente hoy en día, la gente tiene su propio Cristo, vamos a decir, la gente se imagina su propio Cristo. Aunque muchos católicos llevan su propio Cristo allí pequeñito, lo quitan, se lo ponen, alguien se le roba su Cristo, lo recuperan, se compra otro Cristo de 24 quilates, lo llevan para acá, lo ponen aquí, lo manejan y el Cristo donde lo pongan ahí se va. Pero otros no lo tienen así. Pero otros empiezan, yo he visto gente que hasta quieren manipular con el nombre de Jesús. Claro. Mire, Cristo haría tal cosa para ver si uno lo hace. ¿Usted cree que Cristo haría tal cosa? Y así, y hay gente que dice, no, Cristo es tranquilo, no hay que hacer nada, no hay que guardar nada. Y hay gente que dice, voy a predicarles la belleza del Evangelio de Cristo. Y se van a buscar las epístolas de Pablo y todo eso. Porque si van a Mateo y leen los sermones de Jesús, que ahí no predican los sermones de Jesús, porque los sermones de Jesús piden un cambio. Y los sermones de Jesús toman cuenta y son de juicio. Nadie va allí. Pero la realidad es que la mente de Cristo es lo que el Espíritu Santo nos pone en la mente a nosotros. Porque dice el mismo libro de Romanos, dice que el que
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Ahora, tenemos la mente de Cristo. En el Hogar Adventista, página 365, dice así: si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y le hará creer al punto de producir una cosecha abundante. O sea, que él quiere en la mente, ¿qué? Una cosecha abundante ¿de qué? De cizaña. Cizaña, cosa mala. Y de cizaña quizás de la buena, cizaña orgánica, vamos a decir. Pero cizaña. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos. Maravilloso. Eso sí. Satanás no puede dominar tus pensamientos o los míos. Eso es lo bueno. ¿Quién no lo puede leer? En ningún momento puede Satanás dominar los pensamientos, palabras y actos, a menos que voluntariamente le abramos la puerta y le invitemos a pasar. Adelante, señor Don Sata, aquí está mi mente. Llénala de odio, de rencor, de guerra, ¿verdad? Entrará entonces arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad. Hogar Adventista, página 365, tremendo lo que puede ocurrir con la mente. Romanos, vamos a ver Romanos. Ahí en Romanos se presenta una batalla. La batalla que siempre se presenta todos los días. Y esta batalla se presenta en el capítulo 7, versículo 23 al 25, una tremenda pelea y una batalla que se presenta. Romanos 7, 23 y 25. Pero veo ahora otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo y de la muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo ¿qué? La ley de Dios. Mas con la carne, ¿la ley de qué? Del pecado. O sea, que hay una batalla entre la mente y ¿qué más? Y el cuerpo. La pregunta es, ¿quién gana? Si es batalla, yo coloco mente versus cuerpo. Batalla, o llámele usted un partido, ¿cuál es el ganador? ¿Quién gana? ¿La mente o el cuerpo? Es una pregunta interesante. Depende del individuo. Si tiene la mente de Cristo, va a ganar. Claro. Pero si no tiene la mente de Cristo, si no la de Satanás, Satanás mismo se va a aliar con el mismo cuerpo. Se va a aliar. Mente versus cuerpo. El Hogar Adventista, página 299. La mente de un hombre o de una mujer no desciende en un momento de la pureza y la santidad a la depravación, corrupción y delincuencia. Es decir, que de un momento a otro no es que la persona se vuelva delincuente o se vuelva depravado o se vuelva corrupto. No, eso no es de un momento a otro. No es de un momento a otro. Primero la persona que está con Dios, vamos a decir, si ha salido del mundo y está con Dios, primero empieza el enemigo a socavar los cimientos de la vida espiritual. Los cimientos. Primero empieza a dañar la comunicación con Dios. Por eso es que yo veo en la Biblia que los pecados de adoración Dios es severo con todos los pecados son iguales, pero los pecados que tienen que ver con la adoración, Dios es bien severo. Esa pareja consagrada, generosa, ese hogar maravilloso, gente pulcra, guardadores del sábado, amantes de la reforma pro salud, bien amantes, una dieta balanceada, pero le querían meter al Espíritu Santo, Ananías y Zafira. No fumaban, no bebían, pero le quisieron meter. ¿Y cómo cayeron ellos? Fulminados. Otro hombre bien consagrado, buena gente,
amable con todo el mundo, amante de la reforma pro salud, cuidaba su salud, seguramente tomaba los 8 vasos de agua diaria, los bañitos de sol, posiblemente usaba el barro, todo lo bueno y atento. Y fue tan atento que no quiso que el arca se cayera y que murió él mismo, porque no podía tocarla. Estos otros muchachos, hijos de un pastor, criados en el Evangelio, muchachos sanos, crecieron sanos, pero se ponen a ofrecer un fuego extraño. Salió fuego del templo y los quemó. Son pecados que giran en torno a la oración. Un rey bueno, era una nación poderosa Israel, con él todo el mundo lo quería, todo le salía bien a este rey, todo, tenía todo. Aún más, dice que en los tiempos de él el país se sentía tanto que cuando él murió la gente quedó descontrolada. Cuando él murió hubo un descontrol en Israel, pero se le dio por meterse al santuario donde no tenía que meterse y se llenó de lepra. No le era infiel a la esposa ni nada, ni se emborrachaba, ni fumaba marihuana, ninguna cosa fea, pero el pecado de acuerdo a la oración. Por eso hay que tener cuidado con los pecados que giran en torno a la oración en la iglesia. Dificultades en la iglesia, parar la luz de Dios hacia los miembros, causar esas dificultades, es un pecado bien grave. Entonces dice que poco a poco es que Satanás hace su trabajo. Dice, se requiere tiempo para transformar lo humano en algo divino, o para degradar los que fueron formados a la imagen de Dios al punto de comunicarles características brutales y satánicas. Es que yo me quedo aterrado, es triste esto. Dice, aquellos que fueron formados a la imagen de Dios, poco a poco, es gradual eso, para llegar a tener características brutales y satánicas. Por la contemplación somos transformados. Aunque creado a la imagen de su hacedor, el hombre puede educar de tal manera su mente que el pecado que antes le repugnara le resulte agradable. Y por eso hay mucha gente que dice, mira, pero ¿cómo es posible? Como ese, mire, pastor, ese hombre tan elocuente en la iglesia, ahora es que por allá con los pentecostales comiendo carne amarrada y predicando mentiras, ¿ah? Y un hombre consagrado, porque el enemigo no descansa, hermanos. Hay que estar siempre firmes. El que esté firme, mire, y no, el que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Debemos de estar alerta en el comando, en el centro de comando, como explicaba en la introducción. El centro de comando es lo más importante de un ejército. Le destruyen el centro de comando, el ejército va a estar derrotado porque las tropas no tienen quien les ordene. Lo mismo sucede con nuestro ser, nuestra mente, el centro de comando. Y sigue diciendo la cita, al dejar de velar y orar, deja de custodiar la ciudadela del corazón y participa en el pecado y los delitos. Hermanos, la iglesia es un baluarte de Dios. No hay que abandonar la asistencia a la iglesia, ni abandonar la iglesia. Hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse firme, tratando de alimentar nuestra mente en las cosas de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 17, el texto dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad, ¿de qué? De su mente. ¿Qué será andar en la vanidad de la mente? La persona quiere siempre preocupación por su imagen. Por su imagen. Ahí me dijo no hace mucho una hermana, decía, pastor, haga esto mejor así y así. Y yo le dije, no, hermana, esto es lo que... No, pastor, pero ¿qué hace la gente? Yo le dije, no, hermana, es que... Pastor, es que le queremos cuidar su espalda. No me preocupe, hermana, por mi espalda, que esa me la cuida Cristo.
Si yo confío en Cristo, Cristo va a confiar en mí. No, pastor, que su imagen, no, pues, no sé a qué imagen se refiere. Porque si es la imagen física, pues hay quienes creen que soy feo. Claro, mi esposa es bonito, ¿no? Por eso se casó conmigo. Pero ¿a qué imagen se refiere? Si es a la imagen, ustedes saben que la imagen de una persona es su reputación. Sí. Se le puede dañar de un día para otro, cualquiera puede intentar dañársela. Pero mientras usted esté con Cristo Jesús, Dios lo restablece. Sí. Dios lo restablece. Una vez en un sitio alguien quería invitar a un coro. Y le dijeron a alguien, a la persona equivocada, que el coro de su iglesia venga a cantar. 2 meses antes. Pero a mí me dijeron 8 días. Pastor, ¿por qué no reúne la junta para que apruebe una salida de coro? Yo le dije, no puedo, ya llevo 2 semanas haciendo juntas extras, todo tiene que ser planeado, no puedo llamar a la gente, me va a enojar. Entonces anunciaron, el pastor le prohibió al coro salir. Andaba diciendo la gente, yo inocente. Y ya andaban diciendo sin yo saber que el pastor había cancelado la presentación. O sea que es fácil para el ser humano poderle, que su imagen sea deteriorada, tumbada, lo que sea, pero para nosotros lo importante es estar bien con el Señor. Dios se encargará de lo demás. Dios se encargará. Por eso dice aquí que no hemos de hacer como los gentiles que andan con ¿qué? ¿En la vanidad de qué? En la vanidad de su mente. Hermanos, cuando la mente trata de meternos vanidad, nosotros debemos de rechazar eso. Pablo no se gozaba en la vanidad de la mente, sino que decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Vamos a leer 3 versículos más en Romanos capítulo 1, versículo 28. Está como dice allí que la persona que conoce a Dios tiene más responsabilidad. Claro que el capítulo todo no lo vamos a leer, pero vamos a ver lo que dice el resumen de estas personas que conocieron a Dios y habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no aprobaron tener a Dios en su mente, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los sometió a ¿qué? A una mente reprobada. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, me humillo a ti siempre. Me humillo a ti, Señor, ven a mi mente, Señor. Mira, hermano, si usted se somete y le pide a Dios que no lo abandone, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar. Pero si la persona rechaza a Dios, considera que no necesita de Dios, no le da gracias a Dios, dice el versículo, y como ellos no aprobaron tener a Dios, Dios los entregó. Ahora yo quiero aclarar una cosa. Pablo escribe así, Dios los entregó. Yo pienso que Dios permitió. Dios permite. Cuando Dios permite, Satanás toma total control. Como en esta tierra. Hoy en día usted puede ir a la corte, que los derechos, que todo el mundo reclama derechos, porque gracias a Dios, Dios en todas estas personas, todavía el Espíritu de Dios actúa. Toda la gente razona. Una vez el Espíritu de Dios se aparte, olvídese, ¿eso qué? No, eso no importa. Se acaban todas las libertades. Y viene la persecución. Ahora, la persecución no es como muchos creen, que se van a un monte, que si lo rayan, ya lo encuentran más rápido. Claro. Ya lo encuentran más rápido. Simplemente son ilustraciones. O quizás el Señor me va a permitir que haya persecución, no lo sabemos. Dios es un Dios soberano. Y pueden ir mañana o esta noche misma. El Señor dice, bueno, ya me voy para ahí, bien y listo. Nadie va a reclamar, Señor, y las profecías que pasó. No, decidí que no. Y no quiere decir que Dios no es poderoso. Dios es soberano. El asunto aquí es que el que rechaza a Dios, dice que los que no probaron tener a Dios en su mente, Dios les entregó una mente reprobada. Ustedes saben que hay gente que dice, reprobé un examen. En algunos países dicen así. ¿Significa eso que no pasó el examen? Pero también aquí significa de que la persona, lo que le parece malo, le parece malo lo que es bueno y le parece bueno lo que es malo.
Por eso dice ahí que los malos llaman buenos, a los buenos llaman malos. Dios los entregó una mente reprobada, ya no oyen la voz del Espíritu Santo, su conciencia no es amonestada por Dios, porque ya no sienten no oyen la voz de Dios. La mente llega a un estado en que ya no se oye la voz de Dios. Sí. Como cuando alguien está lejos y se aleja en la playa y el otro lo llama. Ya no alcanza. Lejos, ya no oye la voz del que lo llama. No es que no quiera oír, sino que no oye la voz. Ahora vamos a Tito capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera: todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Cuando la mente y la conciencia están corrompidas, esta persona ya no cree en pureza. Eso de que haya un buen cristiano y que la gente... No, yo no creo eso no es posible. Y en todo hay malicia, hay desconfianza en todo. Por eso todo depende de dónde esté nuestra mente. Por eso nuestro versículo decía: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu mente. Ahí sí dice corazón, pero decimos mente porque es lo que quiere decir allí. La mente y la conciencia corrompidas. Pero hay esperanza para el cristiano. Para el cristiano puede tener una reforma. Si el cristiano cree que debe mejorar, puede tener una reforma diaria. Hay un versículo muy bonito que todos conocen, que está en Salmos capítulo 1, los dos primeros versículos, versículos 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Apenas el bienaventurado se da cuenta que algo no anda con Dios, ¿qué hace? Rechaza eso. Lo rechaza. Porque es que la misma persona que está con Dios no puede conciliar con el mal. Rápido identifica el mal. El que está con el Señor no lo pueden engañar tan fácil. A veces ni la persona ni puede entender, pero sabe que allí hay algo malo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí viene lo más lindo: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Qué hermoso, ¿no? Y en su ley medita una vez al año, de día y de noche. O sea que continuamente en su ley medita de día y de noche. Se puede leer después lo demás, ya vemos ahí los resultados. Tipos de lectura que meditan en la ley de amor. Amor a Dios y amor al prójimo, dependiendo del título. Alguien decía, y el pastor allá en el campamento nombró, que hay una hermanita que veía al querendón, una novela. Y hay gente que pregunta de las novelas. Yo honestamente, hermano, no las apruebo ni soy fanático con eso. Simplemente en una iglesia a alguien no le gustó que dijeran que, pastor, la campaña no van a venir mucha gente por la novela. Y yo dije, no, pues si alguien no viene por eso y no se puede resolverle, o sea, si alguien no viene por eso, pues aconséjenle que la dejen grabando. No estoy diciendo que está bien, pero por lo menos vienen, ¿sí o no? Pero yo voy más allá, es en cuestión de la mente. La persona, cuando ve escenas, no vamos a decir que estén haciendo ninguna grosería, ¿no? Porque no la vamos a mostrar ahí. Pero la filosofía, hay un autor de esos dramas. Hay un autor. Y la juventud, especialmente esto afecta a la gente grande la afecta menos, pero la afecta. Pero a los niños, a los jovencitos. Una vez yo tuve que decirle a una persona, una dama le fue infiel al esposo, y se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué? Y yo dije, bueno, esa infidelidad pudo haber empezado 8 años antes de conocerlo. Pero ¿cómo? Si ni siquiera estaba casado, ¿cómo le iba a hacer infiel? Bueno, la infidelidad puede empezar allí. Porque en esas novelas no existe un valor moral. El esposo
Le habla muy fuerte. Y el otro, ay, tan bueno que es el otro. Pues entonces pues se va con el otro, ¿no? Y está bien, porque no hay principios. No hay principios. Porque soy un villano. Entonces los valores se han perdido. Y los valores se pierden especialmente primero en la mente. ¿A dónde se pierden? Una jovencita, aunque nunca se ha casado, ya le falten 8 o 10 años para casarse, ya quizás aprendió ahí que eso de dejarlo ya es... O sea que a lo mejor se va a casar con un marido desechable. Lo deja, lo desecha. Pero hermanos, en la mente es donde empieza todo. Yo siempre me ha llamado la atención la historia de Enoc. Decir, y caminó Enoc con Dios. Anduvo con Dios. Diariamente. Y era tanta la relación estrecha con Dios y la compañía, que el Señor dijo, no, yo me lo llevo. ¿Ah? Y caminó Enoc con Dios y no se le vio, no se encontró en cada tumba. Porque Dios le llevó. Dios quiera que nosotros tengamos esa experiencia hermosa de Enoc. Amén. Lo más bello, lo más lindo, lo más hermoso es caminar con el Señor. ¿Y cómo se camina con el Señor? Con el Señor en la mente. No importa la actividad que esté haciendo, puede estar meditando en el Señor. Dios quiera que recordemos que hemos de sobre toda cosa guardar nuestra mente. Amén. Guardar nuestros pensamientos. Amén. Sí, Que Dios les bendiga.